¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto que podemos estar juntos un domingo más y sobre todo sabiendo que el domingo es el primer día de la semana. Y como primer día de la semana, pues yo creo que tú y yo tenemos que poner todos estos días que vienen en manos de Dios y decirle a Dios: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿De qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir en este día? ¿Qué quieres que durante la semana yo pueda reflexionar? Y durante esta semana, mientras tuvimos el día martes el tiempo de oración, reflexionábamos sobre un pasaje bíblico que está en Isaías, acerca de un hombre que se llama Ciro. Ciro fue un hombre que Isaías profetizó que Dios le iba a hablar, que Dios lo iba a ocupar para su obra, y que este hombre Ciro iba a tener un plan y un proyecto de parte de Dios para el tiempo futuro, para el caminar y el andar de cada día. Ciro era un hombre que cuando Isaías hablaba de él no había nacido. Ciro es un hombre que nació 200 años después. 200 años después nace Ciro, y era una profecía que estaba ahí escrita, que Isaías dijo: va a haber un hombre que se llame Ciro, y Dios me ha hablado para decirles que este pueblo que está en cautiverio va a ser rescatado por él. Imagínate, 200 años antes de que Ciro naciera. Entonces, esto es algo que para mí definitivamente me trae una sorpresa muy grande, porque yo me pongo a pensar cómo Jesucristo estaba profetizado que iba a rescatar al mundo de esa triste y difícil manera de vivir. Jesucristo estaba profetizado, y hay muchas profecías del nacimiento de Jesús, pero también estaba profetizado de que un día iba a nacer un hombre que se llama Ciro, y que Isaías marcaba y establecía todo lo que Ciro iba a hacer. Quiero que vayamos a Isaías, al capítulo 45 de Isaías, y ahí vamos a darnos cuenta de este pasaje, de este propósito que hay ahí. Pero sobre todo, yo quiero que hoy quede bien establecido cómo Dios tenía pensado y tenía considerado que un día tú y yo íbamos a estar caminando con Él, que tanto tu vida como mi vida han sido profetizados de parte de Dios. Ahí tú y yo nos podemos dar cuenta que hay un encargo que Dios ha hecho tanto para ti como para mí. Hay un encargo que Dios ha establecido. Así es de que yo te invito a que vayamos a Isaías 45. Isaías 45, y ahí vamos a encontrar este pasaje. Y bueno, vamos a leer desde el 44:28, que es donde inicia esta profecía. Esta profecía que dice así, ya lo tienen por ahí, Isaías 44:28, que dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ya tenemos aquí un
un propósito, ya tenemos aquí una meta, ya tenemos aquí una encomienda que Dios le está haciendo a Ciro. Pero yo te quiero decir que además de todo esto, Dios le llama de una manera tan especial. Le dice que es mi pastor, pero si tú te das cuenta, es pastor con P minúscula. Porque sabemos que si hubiera hablado de Jesucristo, esta profecía, hubiera sido con una P mayúscula. Pero es con una P minúscula porque estaba hablando de una persona, así como tú y yo. Y eso nos habla de que tú y yo hemos sido y estamos predestinados a ser hijos de Dios y caminar de acuerdo al propósito que Dios tiene, y que de acuerdo a ese propósito que Dios tiene tanto en tu vida como en mi vida, tenemos que llevarlo a cabo. No tenemos que pasar por alto la encomienda y el encargo que Dios ha hecho para ti y para mí. Aquí lo dice en el versículo en este versículo 28, le dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ahora ahí viene el reto, porque yo creo que tú y yo estamos en un punto en el que verdaderamente tú y yo cumplimos lo que Dios quiere. ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios quiere? ¿O estamos caminando de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que mejor nos conviene, de acuerdo a lo que tú y yo consideramos que es un buen propósito? ¿Cómo estamos caminando tú y yo? ¿Cumpliendo lo que Dios quiere? ¿O simplemente decir, bueno, creo que yo tengo unas muy buenas ideas, creo que yo tengo un muy buen propósito para seguir adelante, creo que yo tengo unas metas adecuadas? En esta semana platicaba con un matrimonio y yo les decía que hace algunos años compré este lugar, la mitad, pensando en construir mi casa. Y yo dije, bueno, pues aquí voy a vivir muy en paz, en la zona residencial de la colonia Sifón. Y yo dije, qué bueno estar aquí. Pero era una iglesia misionera bautista. Muchos de ustedes lo saben, era una iglesia misionera bautista. Y yo dije, pues aquí, bueno, vamos a tener un buen patio, un jardincito y una casa. ¿Y saben qué pensó Dios? Haber dicho Dios, bueno, no sabe ni lo que está diciendo. Mis propósitos y mis metas son muy diferentes. Mis propósitos y mis metas son muy diferentes. Y ahí es donde nos damos cuenta que los propósitos y los encargos que Dios tiene para tu vida y para mi vida se tienen que ir cumpliendo. Y los tenemos que ir considerando para que realmente se cumplan los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y cuando tú y yo soltamos nuestra voluntad a Dios, cuando no lo hacemos por una simple forma y manera de pensar, cuando no lo hacemos por una emoción, entonces sí tenemos éxito en lo que hacemos. Cuando tú y yo decidimos que lo que tenemos que hacer es perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mira, quiero decirte aquí, dice la Escritura, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, Jerusalén, que es la ciudad hebrea, es la ciudad que Dios había escogido para que ahí creciera su pueblo. Dice: Jerusalén serás edificada. Jerusalén en ese tiempo había sido esparcido el pueblo de Dios. Y le dice: tú, Jerusalén, de nuevo vas a ser edificado. Y yo creo que así como tú y yo, que en algún momento nos podemos dispersar, ahora Dios nos está diciendo: vamos a volver a ser edificados. ¿Habías dudado del propósito y de la voluntad que Dios tiene en tu vida? Vamos de nuevo a ser edificados.
¿Te acuerdas cuando conocimos tú y yo del Señor? ¿Cómo ardía nuestro corazón por estar en esa presencia? ¿Cómo ardía nuestro corazón por estar alabando a Dios? Yo creo que llegábamos a la casa y lo que menos oíamos era noticias o no veíamos ni la televisión. Queríamos escuchar alabanzas para cantarle a Dios. Porque estamos siendo de nuevo edificados. Y tú y yo hemos sido profetizados para servirle a Dios. Nuestra familia está incluida, nuestra familia está siendo profetizada para que le sirvan también a Dios. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde está la gente que amamos? Si son los jóvenes pueden pensar, ¿y dónde están mis padres? Si son los padres pueden pensar, ¿dónde están los hijos? Pero debemos de darnos cuenta que tú y yo hemos sido profetizados. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Como lo dice aquí. Yo te dijera que en el versículo 28, yo te puedo decir ahí que si le cambias el nombre de Ciro por el tuyo, date cuenta de qué manera dice. ¿Qué dice de Alejandro? Es mi pastor. Aquí ya tenemos tú y yo una encomienda de ser pastores. Eres un pastor en tu casa, eres un pastor en tu familia. Eres un pastor para guiar a la familia que tienes alrededor. Dice, y cumplirá todo lo que yo quiero. No eres un pastor que te manda solo. Eres un pastor que tienes que cumplir lo que quiere Dios, no lo que quieres tú. Hay ocasiones que decimos, qué buena idea tengo, y Dios a decir, no sabe lo que dice. Mis propósitos y mis metas son diferentes. Dice, al decir, Jerusalén será edificada y al templo será fundado. El templo habla de la comunión con Dios. ¿Hasta dónde estamos fundados para tener tú y yo una comunión con Dios? Oramos diario, leemos la Biblia diario. ¿Hasta dónde oramos? Oramos para que Dios bendiga al menos nuestros alimentos. Oramos para que Dios pueda bendecir nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Señor Jesús, yo creo que, como lo he dicho en otras ocasiones, por lo menos ora por tus hijos si es que los amas. Decimos, no, es que yo quiero muchísimo a mis hijos. Yo doy todo por los hijos. Bueno, empecemos orando por ellos cada mañana. Y cada vez que en la noche estén, a lo mejor ya hasta dormidos, ora por ellos. Bendícelos. Que Dios marque los caminos que tiene para ellos y las estrategias que tiene para ellos. Que sean hombres y mujeres que caminen tomados de la mano con Dios, porque así solamente van a tener éxito. ¿Qué más dice aquí la Escritura? Versículo Isaías 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido. Ese ungido somos tú y yo. Ese ungido eres tú y soy yo. El ungido de Dios. No, el ungido de Dios nada más es aquella persona que tiene un ministerio grande, un ministerio impresionante, sino el ungido de Dios somos tú y yo. Tú eres un ungido, tú eres una ungida de Dios. Y Dios nos dice aquí, así dice el Señor a su ungido. Es el encargo que Dios te está dando. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Dios te ha tomado de su mano derecha. Dios te ha tomado de esa mano derecha porque tiene planes y propósitos adecuados para ti. Dios te ha tomado por su mano derecha
para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes, para quitar ataduras. Y fíjate nada más cómo lo dice aquí, para sujetar naciones delante de ti. ¿Tú sabías que en muchas ocasiones la palabra nación habla de familias? Dios nos ha llamado a ti y a mí para sujetar naciones, para sujetar familias, para el propósito que Dios tiene, para llamar a la reconciliación a las familias. Y dice aquí, para desatar lomos de reyes, para que aquellos reyes que han estado atados, para aquellos reyes que han estado oprimidos, puedan caminar en libertad. Y dice aquí, para abrir delante de Él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Cuántas puertas Dios ha abierto en nuestras vidas? Hay ocasiones en que en lugar de esperar a que Dios abra las puertas, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros las forzamos. Nosotros queremos abrir puertas de una manera forzada. Hay ocasiones hasta que sacamos la tarjeta de crédito y estamos queriendo abrir la cerradura, o forzamos las puertas. Cuando tú y yo forzamos y tomamos decisiones forzadas, nunca van a tener un buen propósito. Pero cuando Dios abre una puerta, en esa puerta se entra fácilmente. No hay obstáculos, no hay presiones difíciles, no hay situaciones complejas. Hay retos, sí, pero podemos entrar en esas puertas, como lo dice la Escritura, con acción de gracias. Hay ocasiones que decimos, Señor, es que yo quiero tomar un negocio. Y ya oraste, ya pediste consejo con una autoridad espiritual, ya tomaste un consejo de decir, ¿sabes qué? Voy a iniciar este negocio. ¿Es adecuado o no? Y tú vas a decir, ¿yo qué le tengo que estar diciendo mis planes a una persona? Cuando es una autoridad espiritual, es como si se los estuvieras diciendo a Dios. ¿Sabes qué? Tengo este propósito, tengo esta meta. Ok, vamos a orar. Y en ese momento Dios se involucra en tus planes y te va a dar dirección y vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Y si aún se fuera la decisión equivocada, Dios verá la manera de enderezarlo por la obediencia que tuviste de tomar consejo, por la obediencia que tuviste al menos orar, para ver si hay paz en ese propósito, para ver si hay paz en esa meta. Aquí lo dice. Así dice Dios a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones, para abrir puertas delante de Él. Y cuando Dios abre una puerta, no se cierra. Hay ocasiones que nosotros forzamos las puertas. No forces puertas, porque cuando las forzas, no va a haber éxito, no va a haber bendición. Sino tenemos que ir despacio, pasos firmes, un paso a la vez, pero llegar hasta la estatura de ese varón perfecto. A través de la oración, a través de poner nuestros planes y nuestros propósitos en la mano de Dios. Y el segundo paso para tener éxito es la perseverancia. Que no nos cansemos. Dios nos ha abierto una puerta y queremos éxito de un día a otro. No va a ser así. La persistencia en la oración, la persistencia en el trabajo. Es que este trabajo como que ya no me gustó, me voy a cambiar a otro. Es que este trabajo como que ya no es el plan que yo tenía, como que este negocio no se dio como yo lo esperaba, lo voy a dejar y escojo otro. Debemos de tener persistencia. Cuando persistes, va a haber éxito. Cuando persistes, te van a conocer y van a decir, esto es lo que se necesita. La persistencia. ¿Qué más dice aquí? Dice, abrir puertas y las puertas no se cerrarán. Las puertas no se van a cerrar. ¿Por qué no se cierran las puertas? ¿Qué dice el versículo 2? Yo iré delante de ti.
yo iré delante de ti. Cuando tú y yo oramos por un plan, cuando tú y yo oramos por una meta, cuando tú y yo oramos por un propósito, esa oración va a ser un efecto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios va a ir delante de nosotros. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué era lo que sucedía? Dios iba delante de ellos. ¿Sí lo sabías o no? En la mañana, cuando el sol estaba fuerte, ¿qué era lo que hacía Dios? Yo los voy a dirigir. Y venía la columna de nube. Venía una nube haciéndole sombrita y ahí iban pasando. Y en la noche, cuando hacía frío, ahí en el desierto, ¿qué era lo que Dios hacía? Prendía la nube de fuego para que estuvieran tibiecitos, calientitos. ¿Y sabes qué? Así va Dios. Cuando el ejército de Israel peleó para tomar Jericó, ¿qué fue lo que sucedió? El arca por delante, la presencia de Dios por delante con los sacerdotes. Dios siempre va delante de nosotros. Por eso es que debemos de tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Y las decisiones van a ser correctas. Dice, yo iré delante de ti. Señor, y si me equivoco al tomar la decisión, ¿qué dice? ¿Qué continúa diciendo ahí? El versículo 2. ¿Qué dice? Enderezaré los lugares torcidos. Ah, te equivocaste, se torció. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Enderezar el lugar torcido. Aunque tomemos una mala decisión, Dios dice, no te preocupes, voy a enderezar ese lugar torcido. Pero tengamos la iniciativa de salir adelante. Tomemos la iniciativa de tener éxito en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Debemos de siempre tomar decisiones de acuerdo al propósito de Dios, y una vez que está tomada, entonces caminar firmes. Entonces caminar firmes. Y tú has de decir, ¿y eso de qué otra manera lo puedo aplicar? Cuando tú y yo compartimos de nuestra fe a otra persona, debemos ir sin dudar. Ay, Señor, pero ya ves que esta persona es tan difícil. Ay, Señor, pero ya ves que esta persona no entiende, no oye. No, yo voy a persistir y yo le voy a hablar de la palabra. Y aunque esté torcido, Dios lo va a enderezar. Dios lo va a enderezar. ¿Qué más dice aquí? Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Tenemos un Dios fabuloso, un Dios grande que va a abrir. ¿Cómo va ese canto que dice? Sendas Dios hará en donde no lo hay. Sendas Dios va a abrir en donde no hay espacio. Dios va a abrir sendas. Donde tú y yo decimos, es que ya no hay salida, es que en este lugar yo ya no encuentro un camino nuevo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a abrir caminos. Y Dios te va a decir, por este lado, por este otro lado, tienes que empezar a caminar y tienes que llegar para tener éxito. ¿Se acuerdan? Cuando el profeta iba en la burra, era una burra. Cuando el profeta iba en la burra y que le decía, vamos a llegar al otro pueblo, y le pegaba y azotaba, y la burra no quería caminar, y la burra no quería caminar, y la volvía a azotar y le volvía a pegar y le decía, vamos, y la burra decía, no puedo caminar ahí, porque había ángeles que impedían el paso. Y hay ocasiones en que tú y yo, Dios nos está diciendo, ya no más aquí, ya no sigas en esto, ya no persistas. Y decimos, no, sí, no, yo sí. ¿Y ya oraste para que Dios te dé una decisión adecuada? ¿Ya oramos? ¿O nada más fue la decisión? ¿Ya oramos o nada más fue la inquietud? ¿Qué más dice? Y es el encargo que tenemos.
Dice aquí la escritura, versículo 3, dice que Dios va a quebrantar esas puertas de bronce y los cerrojos de hierro los va a hacer pedazos. ¿Y sabes para qué va a hacer pedazos esos cerrojos de hierro? ¿Para qué dice el versículo 3? Porque Dios nos va a dar tesoros escondidos. Tú y yo no los vemos, pero Dios sabe dónde están. ¿Tú sabías que Dios sabe todo? Es omnisciente. Y si Dios es omnisciente, tenemos que dejarnos guiar por Él, porque Él sabe en dónde están los tesoros escondidos. Hay ocasiones en que tú y yo podemos estar buscando ese tesoro que está escondido, y escarbamos y decimos, no, ya, yo ya me cansé, yo ya no sigo más. Y Dios dice, te faltaron 5 centímetros para que lo encontraras. Te faltó un poquito. De ahí la persistencia. El no desmayar. Sobre todo en la oración. Para descubrir esos tesoros escondidos necesitamos orar. Y ve lo precioso que dice aquí. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos, ¿qué dice ahí? Guardados. Eso es algo que a mí me habló de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero desmayar en lo que hago. Hay secretos, hay tesoros escondidos y secretos muy guardados. Y Dios los quiere revelar a través de que tú y yo aprendamos a caminar tomados de la mano de Dios, a que persistamos en la oración, a que caminemos de acuerdo al propósito y al llamado que Dios nos ha hecho. Y luego todavía ve lo que dice aquí, para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, hasta tu nombre ya había sido profetizado. ¿Tú sabías que tu nombre había sido profetizado? Que Dios ya sabía que te ibas a llamar de la manera en que está tu nombre. Yo a veces pensaba, pues que era difícil ha de haber sido para mi papá y mi mamá que yo me llame Alejandro. Pues mi papá se llamaba igual, han de haber dicho, pues ¿qué le ponemos? Pues igual que tú. Pero ¿sabes qué? No es eso. Ya estaba profetizado. Ya estaba acordado que te llamaras así. Pero Señor, ¿cómo que me llamo Tránsito López? No, pues ese nombre te tocó. Pero ¿cómo es que yo me llamo de esta manera? No me gusta. Y te digo algo, ve lo que dice aquí, que te pongo nombre. Versículo 4. Aquí va todavía una opción. Dice, te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre. Y si no te gustaba, te puse sobrenombre. Te puse sobrenombre. ¿Y sabes cuál es tu sobrenombre? Ungido. Ungido. Tu sobrenombre es hijo de Dios. Tu sobrenombre es ungido. Y todavía aquí dice, aunque no me conociste. Hay ocasiones que no conocíamos tú y yo de Dios, no caminábamos en el propósito que Dios tiene, pero Dios ya nos había puesto nombre. Dios ya nos había escogido incluso sobrenombre, ser hijos de Dios, ser ungidos. Y luego versículo 5 dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No te inclines a dioses ajenos, solamente hay un Dios. ¿Quién es el primer lugar en tu vida? Dios. O a veces nos afanamos, ay Señor, si tan solo me ganara 1,000 pesos más,
$1,000 más, Dios. Es más, no me puedo congregar porque tengo que ganármelos. Te digo algo, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, el Señor se ocupa de las tuyas. Así sucede siempre. Cuando tú le das un lugar a Dios, Él se ocupa de las tuyas. Y yo te quiero decir algo, muchas ocasiones, cuando dejamos responsabilidades que tenemos en este mundo, cuando tú y yo soltamos responsabilidades que tenemos en este mundo por servir a Dios, por ir a un compromiso con Dios, le decimos, bueno, Dios, tengo que salir, por favor, voy a ir a un congreso, voy a ir a un tiempo de oración, voy a ir a congregarme. Señor, ahí te encargo mi negocio. ¿Y qué es lo que hace Dios? Funciona excelente. Que hasta cuando decimos, nos dicen, uy, ahora que te fuiste al congreso, ahora que te fuiste a congregar, el negocio funcionó mejor que cuando tú estás. ¿Y por qué funciona mejor? Porque se lo encargamos a Dios. Si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. ¿Y qué más dice? Versículo 5 dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 6 dice, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, no hay más que yo. Dice, yo el Señor y ninguno más que yo. O sea, ¿qué más queremos? Todavía Dios nos ratifica y nos dice, no hay nadie más que yo. No hay nadie más que Él. Y todavía andamos pensando, ¿por qué cambiamos a Dios? ¿Por qué cambiamos una reunión con Dios? ¿Qué es lo que nos afana? Ay, es que mi esposo es muy enojón, o mi esposa no me deja, o mis hijos no me dejan. No, es que tengo que atender a los hijos. Casi les haces un nicho. Cuando no tiene que ser así, tu primer lugar es Dios. Y les tienes que demostrar a tu familia que el primer lugar es Dios. En el orar, en leer, en congregarnos. Versículo 7. Dice, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Dios hace todo. Y termina Dios firmando aquí, dice, yo el Señor, soy el que hago todo esto. ¿Qué más queremos? Yo creo que el propósito principal es servirle a Dios de una manera incondicional. Si Él es el que hace todo eso, pues tenemos que caminar con ese propósito y esa bendición. Si Dios es el que hace todo, tenemos que caminar en ese propósito, tenemos que caminar en esa bendición y no apartarnos de los propósitos que Dios tiene. Dios es el que va a dar éxito y Dios es el que va a traer bendición a tu vida. No nos equivoquemos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que verdaderamente traiga bendición en nuestro caminar y en nuestro vivir. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque hoy nos has hablado de una manera tan clara, Señor Jesús, que así como profetizaste el nacimiento de Ciro a través de Isaías, sabemos que tú nos has predestinado también para ser hechos hijos de Dios. Hoy te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tomar las decisiones adecuadas, que podamos tener sabiduría, discernimiento, entendimiento, que tú nos des gracia para poder identificar esas puertas que abras delante de nosotros, Señor. Que esas puertas no se cierren, que tú vayas delante de nuestra vida caminando con éxito, que tú vayas delante de nuestra vida llevando bendición a nuestros hijos, a nuestras hijas,
que endereces, Señor, toda decisión que hemos quizás tomado de manera equivocada. Señor, endereza esas decisiones, Padre. Endereza esos lugares torcidos, Señor. Y llévanos a lugares en los que podamos tener éxito, que podamos tener bendición. Señor, quebranta esas puertas de bronce, esos cerrojos de hierro en los corazones de nuestra familia, y que sean alcanzados para el conocimiento de tu palabra. Señor, hoy declaramos que tú nos vas a dar el entendimiento y la sabiduría para ser reconciliadores contigo, Señor, de tanta gente que lo necesita en este tiempo. Señor, que aquellos tesoros escondidos y esos secretos guardados, Señor, no sean revelados para caminar en tu bendición. Señor, gracias porque tú nos has puesto nombre y tú nos has dado el nombre de ungido, Señor, ahora. Padre, hoy reconocemos que ninguno hay, ni antes de ti ni después de ti, que solamente tú eres Dios y no hay ninguno fuera de ti, Señor Jesús. Gracias porque ahora reclamamos y declaramos que va a haber paz en nuestro hogar, va a haber paz en nuestra vida, va a haber paz, Señor, y no más adversidad. Que tú traigas esa reconciliación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, que podamos vivir en paz. Y gracias, porque sabemos ahora que tú haces todas las cosas nuevas. Y si algo había quedado en nuestro corazón, hoy te pedimos, Padre, que nuestros corazones estén limpios. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, y que podamos reconocerte como ese Dios vivo y ese Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás contento con Dios? ¿Por qué no le das un aplauso? Dile gracias.